Ataque de una bruja, en un operativo antinarcóticos. Durante el año 2021, un operativo nocturno del ejército mexicano en la Sierra de Guerrero, cuyo objetivo era localizar y destruir un plantío de amapola detectado por reconocimiento aéreo, terminó registrando un incidente que aún hoy divide opiniones entre los soldados que participaron. Lo que debía ser una noche más, entre maleza espesa, silencio interrumpido por cigarras y vigilancia encubierta, se convirtió en uno de los episodios más aterradores que han sido comentados en reuniones de cuartel bajo voz baja. El convoy llegó al lugar a pie tras dejar los vehículos ocultos a varios kilómetros, siguiendo una vereda que solo los pobladores locales conocían. El aire era espeso, húmedo, y con un silencio inusual para un sitio con tanta vida silvestre. Había luna llena, pero apenas se filtraba entre los árboles. El campamento se levantó rápido, siguiendo protocolos. Un par de soldados fueron designados para turnarse en la primera guardia, mientras los demás descansaban, antes de iniciar la destrucción del cultivo al amanecer. Todo estaba aparentemente en orden, hasta que uno de los centinelas, un soldado joven, empezó a reportar por radio haber visto una figura cerca del perímetro. Pensaron que se trataba de un campesino curioso, o un vigía del cártel que regresaba a ver si el lugar seguía activo. Pero cuando varios apuntaron con sus linternas, y no hallaron nada más que ramas moviéndose sin viento, comenzó la incomodidad. El ambiente ya no era el mismo. El bosque se sentía como si respirara. La figura reapareció una hora después, pero esta vez no como una sombra entre árboles. Salió de entre la oscuridad del monte. No caminaba. Corría. Una mujer delgada, vestida completamente de negro, con el rostro blanco como si llevara talco o no tuviera sangre. Su cabello suelto flotaba mientras avanzaba con velocidad imposible hacia uno de los soldados de guardia. No dio tiempo de reaccionar. La linterna del agredido cayó al suelo cuando intentó gritar, pero no emitió sonido. Según su compañero, lo único que alcanzó a escuchar fue una especie de susurro ronco, y luego un chillido metálico, como si saliera de una garganta que no pertenecía a un ser humano. La mujer saltó sobre él. Cayó de pie encima de su pecho como si pesara menos que el aire, pero el soldado cayó al piso sin poder defenderse. Intentó gritar, mover los brazos, tomar su arma, pero estaba paralizado. Lo más perturbador fue lo que dijo después. Aseguró que, al verla de cerca, sus ojos no tenían pupilas, y mientras lo arañaba en el pecho, le hablaba en un idioma que no entendía, aunque sintió que lo maldecía. Él era un hombre creyente, pero en ese momento, según sus palabras, olvidó hasta cómo rezar. Los demás soldados corrieron hacia el lugar. Uno alumbró con su linterna directo al rostro de la mujer, y otro intentó disparar al aire. El fogonazo reveló que ella estaba aún encima del cuerpo, pero en cuanto se escuchó el disparo, desapareció sin dejar rastro. No corrió, no huyó. Se esfumó frente a todos como si se deshiciera en el aire. El silencio fue absoluto después. Ni un grillo, ni un pájaro. El soldado agredido estaba en estado de shock. Tenía arañazos visibles, rasgaduras en el uniforme y marcas en el cuello, como si lo hubieran intentado asfixiar. El pelotón completo decidió abortar temporalmente la misión. No era cobardía, era sentido común. Algo no estaba bien. Al día siguiente, con apoyo de otro destacamento, volvieron al sitio. El plantío estaba intacto, pero había señales de que alguien más había estado allí recientemente. Huellas descalzas, cenizas en un círculo, y ramas dispuestas de forma simbólica. No se encontraron armas ni personas, solo vestigios. Uno de los sargentos, más escéptico, dijo que seguramente era una treta del crimen organizado para sembrar miedo, pero los que vieron a la mujer no podían explicarlo con lógica. El caso fue comentado entre algunos mandos. No se hizo informe oficial sobre el incidente. Se registró solo como interferencia desconocida durante el operativo. Pero desde entonces, los nuevos elementos que son asignados a misiones en esa zona reciben una advertencia informal por parte de veteranos. Si ven a una mujer de negro en la maleza, no intenten seguirla. Y si se acerca, corran. Aunque sea una vergüenza, corran. Muchos de los testigos fueron transferidos meses después. Uno pidió su baja argumentando trastorno de ansiedad. El agredido tardó semanas en poder dormir sin ayuda médica. En entrevistas privadas confesó que, por las noches, a veces volvía a verla de pie en la esquina de su cuarto. Siempre callada, siempre mirándolo. Algunos lo atribuyen al trauma, otros, a que aún no ha escapado del todo. Aunque suene increíble, este suceso ha sido contado con los mismos detalles por más de 5 soldados, en distintos momentos, y sin contradicciones.
Ninguno ha querido hacerlo público con su identidad real, por miedo a ser desacreditado. Pero en los rincones del ejército, donde el silencio pesa más que la jerarquía, todos saben lo que ocurrió esa noche. Y entre bromas nerviosas, hay una frase que se repite. Una cosa es enfrentar a hombres con armas. Otra muy distinta es mirar a los ojos algo que no debería existir. Criaturas desconocidas en la Sierra de Guanajuato. Julio de 2019. Una unidad militar fue desplegada hacia una zona remota de la Sierra de Guanajuato, con la orden de localizar y neutralizar un campamento utilizado presuntamente por miembros del crimen organizado. La operación parecía, en papel, una más dentro de tantas misiones de reconocimiento y limpieza. Pero desde que pisaron la primera vereda al caer la tarde, algo no encajaba. El terreno era hostil, con senderos estrechos apenas visibles, y una vegetación cerrada que no permitía distinguir más allá de unos metros. Se internaron con cuidado, formando una columna silenciosa. No se esperaban resistencia inmediata. Sin embargo, el silencio que los rodeaba no era el habitual. Ni insectos, ni aves, ni viento. Ya entrada la noche, instalaron un campamento provisional. Armaron tiendas, distribuyeron rondas de vigilancia y dejaron encendidas algunas lámparas de luz cálida que apenas rompían la oscuridad. A eso de las 2 de la madrugada, comenzaron a escucharse los primeros sonidos extraños. No eran disparos. No eran pasos. Eran alaridos secos, de garganta profunda, lejanos, pero lo suficientemente intensos como para hacer eco entre las piedras y raíces. Un soldado que montaba guardia aseguró haber visto algo entre los árboles. Lo describió como una figura delgada, más alta que un hombre, pero que se desplazaba a 4 patas. No dio alerta de inmediato. Pensó que eran nervios, pero cuando la figura reapareció del lado opuesto, el otro vigía también la vio. En ese instante se emitió una llamada de atención interna. La tropa tomó posición. El miedo se volvió tangible cuando los arbustos comenzaron a moverse por sí solos. No era viento. No había brisa. Algo, o alguien los rodeaba. El capitán ordenó encender todas las linternas y disparar si se confirmaba hostilidad. Nadie alcanzó a ver con claridad qué se aproximaba. Solo sabían que no eran humanos. Lo que sucedió después fue una mezcla de caos, fuego y gritos. Desde 3 puntos diferentes del perímetro, comenzaron a llover piedras y ramas. Una tienda fue arrancada de cuajo y arrastrada entre los árboles con todo y el soldado que dormía dentro. Se escucharon gritos breves, luego nada. Dispararon hacia la oscuridad, pero las balas no parecían detener nada. Una de las criaturas, según declaró el cabo sobreviviente, se dejó ver por un segundo en el haz de luz. Tenía la piel grisácea, brillante como si estuviera húmeda, y unos ojos completamente negros, sin pupila. Caminaba sobre extremidades delgadas, con articulaciones torcidas hacia afuera. Hubo un momento en que los alaridos cesaron, como si todo hubiera sido un ataque relámpago. Contaron a los heridos, buscaron al desaparecido, y sin señales de su cuerpo, asumieron lo peor. La zona fue asegurada hasta que amaneció. Las criaturas no regresaron. A la mañana siguiente, hallaron rastros inusuales en el lodo, huellas de 3 dedos, largos, con garras marcadas. También encontraron árboles con marcas profundas, como si algo los hubiera rasguñado a gran velocidad. Una cámara térmica captó una imagen borrosa que fue clasificada de inmediato y enviada a la base. La silueta en la imagen no correspondía a ningún animal registrado en la zona. El ejército no envió refuerzos. La orden fue abandonar el área. Oficialmente, la misión fue considerada un éxito táctico al haber despejado el terreno, pero los soldados sabían que no era la delincuencia lo que habían enfrentado. El asunto se manejó con total discreción. El cabo que dio testimonio lo hizo muchos meses después, tras su baja médica por estrés postraumático. Aseguró que lo que vio esa noche lo seguiría hasta la muerte. Nunca volvió a pisar una zona boscosa. Otros miembros de la unidad se negaron a declarar. Uno de ellos, según registros no oficiales, cambió de identidad y desapareció del radar castrense poco después del incidente. Las familias de los soldados involucrados recibieron notificaciones falsas sobre lesiones por caída o extravío. La Sierra de Guanajuato ha sido, desde entonces, evitada por patrullas nocturnas. Algunos lugareños aseguran que en esas zonas hay lugares donde ni los cárteles se atreven a entrar. Hablan de luces en el monte, de figuras que se asoman entre la niebla, y de sonidos que vienen desde las grietas de la tierra. Un testigo local, don Ismael, que vive en una cabaña cercana,
Mencionó que una semana después del operativo, vio una figura trepar por la ladera con movimientos antinaturales. Dijo que no era ni bestia ni humano, y que al verla, sus perros se escondieron debajo del fogón, temblando. Él asegura que esas criaturas están ahí desde antes que llegara el hombre, y que solo se dejan ver cuando algo las molesta. No se han registrado más operativos militares en ese punto específico. La zona fue declarada como inestable por razones climáticas, una excusa conveniente para ocultar el verdadero motivo. En algunas noches claras, quienes acampan demasiado cerca de la sierra, dicen escuchar gritos que no son de animales ni de hombres. En la bitácora original de la misión, solo quedó anotado el siguiente comentario al margen, sin firma. Lo que hay ahí no pertenece a este mundo, no regresen. El fantasma de la emperatriz en Chapultepec. Desde hace décadas, los relatos de fenómenos inexplicables en el castillo de Chapultepec circulan entre quienes lo custodian. Aunque muchos visitantes lo conocen por su imponente arquitectura o su papel en la historia de México, el personal de seguridad y limpieza sabe que, al caer la noche, el ambiente cambia. Las luces tenues de los pasillos, la humedad de los muros centenarios y el silencio pesado son apenas el telón de fondo de lo que verdaderamente inquieta. La presencia de alguien que, según dicen, jamás abandonó el lugar. Todo parece remontarse a una figura envuelta en historia y tragedia, Carlota de Habsburgo. Quienes han estudiado los archivos del castillo y los testimonios de trabajadores antiguos aseguran que desde finales del siglo XIX hay reportes de una figura femenina que vaga, siempre de blanco, por los corredores del ala norte. Se le ha visto cruzando los salones principales, deslizándose frente a espejos antiguos y apareciendo en balcones desde donde nunca nadie debería asomarse a esas horas. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de un exguardia que trabajó durante las rondas nocturnas a mediados de los años 80. Había sido asignado al turno de las 3 de la mañana, y tras varias semanas de rutina sin contratiempos, le tocó presenciar lo que jamás pudo explicar. Mientras hacía su recorrido por el segundo piso, al llegar a la galería de los espejos, notó una figura reflejada al fondo. Una mujer con vestido largo, parada de espaldas. Pensando que alguien se había quedado encerrado, se acercó para indicarle la salida. Pero cuando dio vuelta al pasillo, no había nadie. Ni pasos, ni ruido de telas rozando el piso. Solo el reflejo persistía, mirando fijamente desde un espejo rajado. Aquella noche, el guardia no pudo seguir su turno. Desde entonces, asegura que ningún espejo del castillo es confiable después de la medianoche. Varios trabajadores de limpieza coinciden en detalles similares. Una señora encargada del aseo de la capilla pequeña relató que mientras recogía flores secas al amanecer, escuchó el llanto suave de una mujer. No era un sollozo fuerte, sino un lamento contenido, doloroso. Cuando se acercó a la ventana para ver si alguien había ingresado al jardín, vio la silueta blanca de una mujer caminar por entre los arbustos. Pensando que se trataba de alguna turista perdida, bajó rápidamente. No encontró a nadie, pero la banca donde había estado sentada la figura tenía marcas de humedad, como si alguien acabara de abandonar ese lugar. Lo que más desconcierta a los empleados es que las manifestaciones no siguen un patrón claro. A veces son pasos en los pisos de madera cuando el castillo está vacío. Otras, puertas que se cierran de golpe sin que haya corrientes de aire. Pero hay algo que todos mencionan: la tristeza que impregna el ambiente cuando ocurre un suceso de este tipo. No es miedo como tal, sino una sensación de duelo, como si la presencia que habita el lugar no quisiera hacer daño, sino simplemente existir, o recordar. Uno de los relatos más fuertes ocurrió en el año 2014, durante una exposición temporal. Parte del equipo encargado de la instalación de vitrinas trabajaba fuera del horario habitual. Uno de los montadores, un joven que no creía en nada de lo paranormal, se separó del grupo para ir por herramienta al área de almacén. Tardó más de 20 minutos en regresar, pálido, sin decir palabra. Cuando por fin pudo hablar, contó que al pasar frente a la biblioteca, vio una figura en la sala contigua. Una mujer que parecía buscar algo en uno de los libreros, vestida de época. Pensó que era parte del montaje, o una actriz para algún evento. Pero al acercarse, la mujer giró la cabeza lentamente, lo miró con una expresión rota, hundida en una melancolía tan profunda, que él no pudo evitar soltar lo que traía en las manos. La mujer se desvaneció frente a sus ojos como neblina. Durante semanas, ese joven se negó a volver al castillo, pero no son solo los trabajadores quienes aseguran haberla visto. Algunos visitantes, sobre todo quienes toman recorridos nocturnos o acuden a eventos especiales,
Han reportado sentir que alguien los observa desde las ventanas del segundo piso. Un vigilante cuenta que en varias ocasiones, los sensores de movimiento en el Salón de los Virreyes se activan a mitad de la noche. Cuando revisan las cámaras, no hay nada. O mejor dicho, no hay nada que se vea claramente. Solo un leve cambio en la luz, una sombra que pasa fugazmente y una extraña interferencia justo en la hora registrada. Muchos atribuyen estas apariciones al profundo dolor mental que Carlota sufrió tras la muerte de su esposo, el emperador Maximiliano, y su exilio forzado. Se sabe que la emperatriz pasó sus últimos años sumida en la locura, creyendo que aún gobernaba, encerrada en un mundo de recuerdos y delirios. Algunos creen que su espíritu nunca dejó el lugar donde fue feliz, y al mismo tiempo, donde comenzó su caída. Otros, más escépticos, argumentan que se trata solo de su gestión, de la fuerza que tienen las leyendas sobre la mente humana. Pero aún esos, al pasar una noche en el castillo, evitan entrar solos a ciertas habitaciones. Entre los espacios más mencionados por los testigos, están la terraza de mármol, la recámara imperial, y los largos pasillos que conectan las salas de armas con los balcones. Según testimonios, es común que las luces parpadeen en esas áreas, o que, al pasar, el reflejo en las vitrinas muestre figuras que no deberían estar ahí. Una investigadora de fenómenos paranormales que visitó el lugar hace algunos años, obtuvo registros de sonido donde, al amplificar el audio, se escuchaban frases en francés antiguo, y lo que parecía ser una plegaria. Nadie en el equipo hablaba francés, pero al revisar el contenido, descubrieron que algunas de esas frases coincidían con cartas que Carlota escribió durante sus años en Bélgica. Palabras de súplica, de confusión y de soledad. El equipo canceló el resto de la grabación por petición del museo. Incluso algunos militares en prácticas, al visitar el castillo como parte de su instrucción histórica, aseguran haber tenido experiencias fuera de lo común. Uno de ellos recuerda haber sentido un súbito escalofrío al cruzar el salón de embajadores. Cuando giró la cabeza, vio a una mujer de blanco de pie junto a la chimenea. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Cuando parpadeó, ya no estaba. Con el paso del tiempo, las historias del fantasma de la emperatriz se han vuelto parte del alma del castillo. No hay quien trabaje allí por años, sin al menos haber escuchado algo. Y quienes sí han visto, raramente lo cuentan más de una vez, como si al pronunciarlo, le dieran más poder a esa presencia que no descansa. A día de hoy, cuando cae la noche sobre el bosque de Chapultepec, y el viento recorre los ventanales del castillo, los guardias se cruzan miradas silenciosas. No hacen preguntas, no comentan lo que oyen. Solo aprietan la linterna y continúan su ronda. Porque en ese lugar, los muros tienen memoria. Y la emperatriz aún camina. El ánima de la Anacahuita. En medio del calor sofocante del desierto de Icamole, en el año 1915, cuando la Revolución Mexicana estaba en uno de sus momentos más intensos, una columna de soldados cruzaba el monte bajo rumbo al norte, sin saber que el terreno los llevaría directo a un enfrentamiento feroz. Entre los jóvenes reclutas, viajaba uno con mirada aún intacta de esperanza, Roberto Cisneros Jaramillo. No tenía más de 20 años, y como muchos, se había enlistado por promesas de justicia, libertad, o simplemente por necesidad. La mayoría de sus compañeros ya no creían en nada. El enfrentamiento fue brutal. La emboscada se extendió desde una quebrada cercana, y los federales abrieron fuego desde posiciones altas. Los cuerpos se esparcieron sobre la arena, y entre el caos, Roberto fue alcanzado por 2 disparos, uno en el costado y otro en la pierna. No pudo moverse más. Sus compañeros intentaron cargarlo, pero él, sabiendo que sería un lastre, y que todos morirían si se retrasaban, los obligó a seguir. «Déjenme aquí, váyanse, no tiene caso. Yo ya no salgo de esta». Las últimas palabras que sus compañeros recuerdan de él fueron acompañadas por una sonrisa triste. Lo recostaron bajo un árbol de anacahuita, cuya sombra apenas cubría un trozo del suelo calcinado, y lo dejaron con su cantimplora medio vacía y un escapulario que apretaba con los dedos. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Años después, comenzaron a surgir relatos extraños entre los habitantes de rancherías y viajeros de paso por esa ruta olvidada. Gente que se extraviaba por caminos de terracería y terminaba milagrosamente orientada hacia el rumbo correcto. Otros hablaban de una figura con uniforme desgastado, que caminaba entre la maleza, con el rostro sereno y la voz baja, que ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Siempre desaparecía al dar la última indicación.
El primer testimonio registrado fue en 1932. Un comerciante de ganado, Isauro Leal, declaró que se le había atascado el camión en la arena cerca del mismo árbol. Ya había anochecido y no veía señales de vida por ningún lado. Juró que estaba a punto de dormir dentro del vehículo cuando un joven apareció y le indicó cómo sacar el camión. Le habló con firmeza, como un cabo veterano, y al final solo dijo: «No le tema a la soledad, aquí no está solo». Cuando Isauro quiso darle las gracias, el muchacho ya no estaba. En su lugar, vio solo el tronco viejo de una anacahuita, el mismo donde décadas atrás había muerto Roberto. Desde entonces, el sitio fue bautizado por los lugareños como el ánima de la anacahuita. Lo que comenzó como un rumor, se transformó en costumbre. Peones, caminantes, camioneros y soldados que pasaban por ahí, dejaban piedritas, cruces improvisadas, velas. Al principio, nadie sabía bien a quién se encomendaban, solo sentían que alguien vigilaba esa ruta. Fue hasta que un anciano que decía haber combatido en la Revolución, nombró al joven. Ese era Roberto. Lo dejaron morir allí mismo. Pero parece que no se fue del todo. Un grupo de geólogos enviados por una empresa minera fue uno de los últimos en hablar del fenómeno. En 2014, mientras hacían estudios en la zona, uno de ellos, un joven llamado Mateo, se separó del grupo. La señal de radio desapareció por completo. Lo buscaron durante 6 horas, creyendo que se había deshidratado o extraviado. Cuando lo encontraron, caminaba tranquilo de regreso al campamento, sin rasguños, solo con la piel tostada por el sol. «Un soldado me ayudó», dijo. «Llevaba un uniforme viejo, tenía polvo en la cara y me ofreció agua. Me dijo que lo siguiera y me trajo directo al camino principal. Lo inquietante fue que ninguno de los otros miembros del equipo reportó haber visto a nadie más, y Mateo llevaba un pedazo de tela amarrado al brazo, como un vendaje improvisado. El doctor del grupo juró que no había manera de que se lo hubiera puesto solo. Estaba bien hecho, con nudos militares», dijo. Desde entonces, la zona ha sido protegida por pobladores, quienes colocaron una pequeña capilla con una cruz oxidada, rodeada de veladoras, que se encienden sin que nadie las toque. Hay quienes afirman haberlas visto prendidas en plena madrugada, aún sin rastro de visitantes. Un ex militar retirado, don Eugenio, contó su experiencia en un programa de radio local hace apenas unos años. «Nos perdimos en un operativo de reconocimiento. Eran las 3 de la madrugada. El GPS dejó de funcionar. Íbamos en 2 unidades, pero una se atascó. Cuando ya no sabíamos para dónde movernos, un soldado se nos acercó desde el monte. No lo vimos llegar. Se presentó como Cisneros. Dijo: «No se desvíen. Sigan derecho y verán las luces del poblado». Así lo hicimos. A los 15 minutos, vimos el alumbrado del rancho. Pero lo raro fue que cuando buscamos al tal Cisneros, nadie lo había visto, solo yo. Cuando mencionó el nombre, los conductores del programa guardaron silencio. En la zona, todos conocen la historia del ánima de la anacahuita. No faltan los que dicen que es solo una leyenda de rancho, que los relatos se repiten por el efecto de sugestión. Pero en cada testimonio, sin importar el año o la persona, siempre hay detalles comunes. El uniforme militar, el rostro joven, la voz tranquila, el conocimiento del terreno, y la frase que deja grabada en la memoria de los testigos. Aquí no está solo. En el día, el árbol sigue creciendo en medio del monte, entre piedras sueltas y matorrales. A su sombra, la capilla improvisada guarda restos de velas, ofrendas y fotografías antiguas de gente que asegura haber sido salvada por él. Y por la noche, algunos dicen haber visto una figura de pie junto al tronco, observando la carretera, como si aún cumpliera con su turno de guardia. Dicen que el que muere en servicio por voluntad propia, sin odio en el corazón y con valentía en el pecho, no se va, se queda donde más se lo necesita. Y en el desierto de Icamole, el soldado Cisneros todavía vigila, todavía ayuda, todavía espera. Operación Prato. Luces que atacan desde el cielo. En el remoto estado de Pará, al norte de Brasil, algo perturbador comenzó a sacudir la tranquilidad de las comunidades ribereñas en el año 1977. En poblados pequeños como Colares, los testimonios se multiplicaban. Luces en el cielo descendían en picada por las noches, acechaban los techos de las casas y atacaban a los pobladores con rayos que parecían perforar la piel. Se les conoció popularmente como el chupa chupa. Lejos de ser solo rumores locales, el miedo creció tanto que la Fuerza Aérea Brasileña intervino con una operación secreta
que hasta hoy genera escalofríos entre quienes sobrevivieron a la experiencia. La Operación Prato, como fue nombrada oficialmente, fue liderada por el comandante Uirangé Joyanda. Su equipo llegó a Colares el 23 de septiembre, con la intención de investigar y documentar los hechos. Nadie estaba preparado para lo que encontrarían. El primer día ya se sentía la tensión. Los pobladores, recelosos pero desesperados, señalaban el cielo nocturno con temor. Algunos se refugiaban en iglesias. Otros dormían en grupo, esperando que la compañía alejara a las luces. Las mujeres, en particular, hablaban de una sensación extraña justo antes de ser atacadas. Un zumbido leve, presión en el pecho, y luego un rayo directo que las dejaba paralizadas. Las marcas eran reales. Pequeños orificios, como de aguja, quemaduras circulares en la piel, pérdida de sangre, debilidad. Los militares comenzaron las patrullas nocturnas. Equipados con cámaras, binoculares y grabadoras, se escondían en canoas y techos. En varias ocasiones lograron captar cuerpos luminosos moviéndose sin patrón claro. Esferas rojas, objetos alargados que flotaban silenciosamente, e incluso estructuras con forma de sombrero invertido, que se mantenían estáticas en el cielo por varios minutos. Uno de los soldados relató, en un informe desclasificado años después, que durante una de esas madrugadas, una luz intensa los sobrevoló. No emitía sonido. Cuando intentaron acercarse, se dividió en 3 esferas pequeñas y se internó en el bosque. Al regresar al campamento, notaron que uno de los equipos de grabación había fallado sin motivo alguno. Las cintas estaban magnetizadas. A la par de los avistamientos, aumentaban las víctimas. En una sola semana, más de 40 personas acudieron a los centros de salud con síntomas similares: fiebre, quemaduras, mareos y una extraña apatía. Los doctores estaban desconcertados. Algunos habitantes comenzaron a huir del pueblo. Otros se armaban por las noches, dispuestos a disparar al cielo si era necesario. Un testimonio particularmente inquietante vino de una mujer de mediana edad. Estaba sola en su cabaña cuando la luz entró flotando por una rendija. Sintió que el cuerpo entero se le paralizaba y no podía ni gritar. A través de las lágrimas vio como un rayo descendía del techo y se dirigía a su abdomen. El dolor fue intenso. Pero lo más perturbador vino después. Sueños repetitivos con figuras altas y delgadas, sin rostro, observándola desde el interior de una esfera brillante. A pesar de la evidencia fotográfica, más de 300 imágenes, grabaciones de video y múltiples relatos, la Fuerza Aérea cerró la operación en diciembre de ese año, sin dar una explicación clara. Oficialmente, no se encontró amenaza de origen humano conocido. Sin embargo, los informes permanecieron sellados durante décadas. Y solo tras la muerte del comandante Joyanda, se filtraron varios documentos que confirmaban la magnitud de lo ocurrido. Uno de los reportes finales incluía una nota manuscrita por Joyanda. No estamos solos. No se trata de tecnología humana. Estos objetos muestran inteligencia, patrones de vigilancia y capacidad ofensiva. Pero el horror no terminó con el cierre de la operación. Durante los primeros meses de 1978, algunos militares que participaron comenzaron a reportar alteraciones en su salud: migrañas persistentes, insomnio severo, pérdida de apetito. Uno de ellos, anónimo, aseguró que en sus sueños veía las mismas esferas que filmaron en Colares, pero ahora en su habitación. En otro caso, un soldado afirmó haber encontrado marcas de quemaduras en sus brazos después de una noche de pesadillas. No había explicación médica convincente. El propio comandante Joyanda, quien había ofrecido una entrevista reveladora en los años 90, rompiendo el silencio oficial, fue encontrado muerto poco tiempo después. La causa declarada fue suicidio. Aún hoy, muchos lo consideran un silencio forzado. Los archivos desclasificados muestran mapas con rutas de los ovnis, dibujos hechos por los soldados, y análisis de los rayos que afectaban a las personas. Se identificaban 2 tipos de luz: una rojiza, agresiva, que dejaba secuelas físicas, y otra blanca o azulada, que flotaba a baja altura sin interactuar. Incluso se reportó un objeto triangular que apareció brevemente sobre el río, iluminando con tal intensidad que los peces saltaban fuera del agua. A la fecha, la Operación Prato es uno de los expedientes ovni más sólidos y documentados del continente, con material visual y cientos de testimonios directos. Pero también es uno de los más ignorados por los medios internacionales. Lo que ocurrió en Colares parece sacado de una película de ciencia ficción, pero marcó la vida de un pueblo y de una generación de soldados que vieron cosas para las que no estaban preparados. Lo llamaron el chupa chupa por sus efectos físicos,
pero quienes estuvieron allí lo recuerdan como un tiempo de terror que descendía del cielo. Una oscuridad silenciosa que no buscaba diálogo, solo observaba y atacaba. Desde entonces, los habitantes del Amazonas miran con recelo las noches sin luna, porque aunque el operativo terminó, las luces a veces regresan, y nadie ha podido detenerlas. Noche oficial de los ovnis en Brasil. La noche del 19 de mayo de 1986 no fue como cualquier otra en el cielo brasileño. A las 8:25 de la noche, los radares de Sindacta Pínnoro, el Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo de Brasil, empezaron a registrar múltiples ecos no identificados sobre el estado de São Paulo. En cuestión de minutos, esos ecos se multiplicaron. Lo que al principio parecía una simple anomalía técnica, pronto se reveló como una auténtica irrupción aérea. Eran 21 objetos, todos sin identificación, todos maniobrando de manera que desafiaba la lógica aerodinámica. Los operadores de radar dieron la alerta. Al sur de Río de Janeiro, en la Escuela de Aeronáutica de Guaratinguetá, 2000 cadetes y oficiales, formados en el patio para una actividad nocturna, fueron testigos de lo imposible. Sobre sus cabezas, luces brillantes y esferas que cambiaban de color pasaban en formación, se detenían en el aire y luego salían disparadas a una velocidad que ningún avión humano podría igualar. Las llamadas comenzaron a saturar las frecuencias militares. En Porto Alegre, en Anápolis, en São José dos Campos, los reportes coincidían. Luces enormes, algunas de hasta 100 metros de diámetro, flotando sobre ciudades, campos y bases aéreas. Las descripciones eran claras. Movimientos en ángulos rectos, detenciones instantáneas, aceleraciones imposibles. Ante la magnitud del evento, el ministro de Aeronáutica, el entonces brigadier Octavio Julio Moreira Lima, ordenó el despegue inmediato de aviones de combate. Desde Santa Cruz, decolaron 2 F-5. Desde Anápolis, un Mirage 3. Y desde otras bases, más unidades fueron sumándose al operativo. 5 cazas en total cruzaron los cielos con un solo objetivo: interceptar lo que fuera que estuviera violando el espacio aéreo nacional. El capitán Armindo Souza Viriato, a bordo de su F-5E, fue uno de los primeros en establecer contacto visual. Desde su cabina, a 10.000 metros de altura, lo que vio no se parecía a nada de lo que su entrenamiento le hubiera preparado. Una luz blanco-rojiza flotaba frente a él, y al intentar acercarse, el objeto simplemente desapareció, solo para aparecer de nuevo a su lado, desplazándose a una velocidad inaudita. El radar de a bordo no logró fijarlo. La computadora del avión no pudo predecir sus movimientos. En otro punto, el piloto José Basilio captó 3 objetos volando en formación. Intentó maniobrar para rodearlos, pero los ovnis se disolvieron en la oscuridad, reapareciendo detrás de su nave. No emitían señales, no respondían a los llamados por radio, no mostraban signos de propulsión conocidos. A lo largo de más de 3 horas, los cazas recorrieron cientos de kilómetros en vano. Ninguno pudo acercarse a los objetos por más de unos segundos. Los ovnis jugaban con ellos, parecían anticiparse a cada movimiento. Uno de los pilotos reportó que fue encerrado por una formación triangular que luego se dividió en esferas más pequeñas y se dispersó por el cielo. En tierra, la tensión era máxima. Las bases aéreas estaban en alerta, y en muchas zonas del país, civiles también comenzaron a reportar avistamientos. En Campinas, un grupo de trabajadores nocturnos detuvo sus labores para observar una luz azulada que sobrevolaba en silencio la zona industrial. En Belo Horizonte, una familia entera se atrincheró en su casa luego de ver un objeto descender detrás de una colina. Y en la periferia de São Paulo, los teléfonos de la policía no paraban de sonar. Mientras tanto, los operadores de radar continuaban viendo los ecos aparecer y desaparecer con patrones erráticos. Algunos se elevaban a 20.000 metros en segundos. Otros se quedaban suspendidos a escasos metros del suelo. En ciertos momentos, más de 8 objetos eran visibles al mismo tiempo en distintas zonas del país. Ningún patrón lógico, ninguna señal de identificación, ningún contacto directo. Poco después de la medianoche, los objetos comenzaron a desaparecer, primero en la zona norte, luego en el centro, y finalmente, en el sur. A las 2 de la madrugada, el cielo había vuelto a la normalidad. El radar ya no mostraba nada. El silencio volvió, pero no la calma. A la mañana siguiente, la Fuerza Aérea no emitió ningún comunicado. El hermetismo fue absoluto. Sin embargo, la magnitud de los eventos y la cantidad de testigos forzó a las autoridades a pronunciarse.
4 días después, el 23 de mayo, se convocó una rueda de prensa sin precedentes en la base aérea de Brasilia. Ante medios nacionales e internacionales, el ministro de Aeronáutica, junto a varios oficiales de alto rango, confirmó públicamente que 5 cazas brasileños habían sido enviados para interceptar 21 objetos no identificados. No se trató de maniobras, ni de ejercicios secretos, ni de errores técnicos. Fue, según palabras textuales, un fenómeno real, aún no explicado, registrado por múltiples radares y observado por numerosos testigos confiables. El caso, desde entonces, quedó bautizado como la Noche Oficial de los OVNIs en Brasil. Aunque se realizaron investigaciones internas y se recopilaron decenas de testimonios, grabaciones de radar y bitácoras de vuelo, nunca se publicó un informe oficial completo. Los datos permanecieron bajo resguardo militar. Hasta la fecha, no hay explicación concluyente. Años más tarde, algunos documentos fueron desclasificados. Las grabaciones de audio entre pilotos y controladores salieron a la luz. En una de ellas, un oficial dice: «No sé qué es eso, señor, se movió como si supiera que lo estoy siguiendo». Otro piloto, con voz temblorosa, afirma: «Está sobre mí. No es un avión. No es nada que yo conozca». Investigadores de fenómenos aéreos anómalos han estudiado este caso por décadas. Lo colocan al nivel de otros encuentros célebres, como el incidente de Teherán, en 1976, o el caso de los objetos sobre Washington, en 1952. Pero lo que distingue al caso brasileño es su carácter oficial, documentado en tiempo real por instituciones estatales, con confirmación pública de sus máximas autoridades. Más inquietante aún es que no fue un hecho aislado. En los meses previos y posteriores, se reportaron otros avistamientos similares en América del Sur. Algunos sugieren que los objetos de aquella noche formaban parte de una oleada, una serie de incursiones sistemáticas, tal vez con fines de reconocimiento. Otros sostienen que fue un mensaje, una demostración de poder, o simplemente una advertencia. Para los pilotos que estuvieron en el aire esa noche, la experiencia dejó marcas profundas. Algunos abandonaron sus funciones meses después. Otros se negaron a hablar del tema por años. Uno de ellos, bajo anonimato, declaró tiempo después: «He volado más de 3000 horas. He estado en maniobras de combate reales, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vi esa noche». Y eso es lo más aterrador, porque si no sabemos qué fue, entonces tampoco sabemos qué más puede venir. La noche del 19 de mayo de 1986 se mantiene viva en la memoria colectiva de Brasil. No solo como un fenómeno inexplicable, sino como un recordatorio de que, en los cielos que creemos controlar, todavía hay presencias que nos observan, y que pueden, en cualquier momento, volver a aparecer. La casa embrujada de la Sierra de Durango. En el verano de 1978, una unidad del ejército mexicano recibió órdenes de internarse en las zonas boscosas y quebradas de la Sierra de Durango. La misión era clara: patrullajes de reconocimiento y neutralización de posibles focos insurgentes. El grupo, compuesto por poco más de una docena de soldados, se adentró a pie por los caminos montañosos, cargando equipo, municiones y provisiones para una semana. Conforme avanzaban, el terreno se volvía más agreste y la comunicación con el exterior se tornaba intermitente. El tercer día de caminata, mientras el sol se ocultaba tras los cerros y la niebla empezaba a reptar entre los pinos, divisaron una vieja construcción de 2 niveles parcialmente cubierta por la vegetación. Una casona de techos altos y paredes de adobe agrietadas. Estaba sola, rodeada de maleza, con algunas ventanas rotas y otras apenas cubiertas con tablas que el tiempo ya había vencido. Al parecer, había sido una hacienda o refugio de paso, pero nadie pudo decir con certeza su propósito original. Decidieron establecer allí su campamento. Desde el punto de vista táctico, era ideal. Paredes para cubrirse, techos para dormir, y una vista panorámica del valle. Nadie discutió la decisión del mando. Pero a medida que caía la noche, comenzaron los problemas. Los primeros en notar algo extraño fueron los 2 centinelas apostados en la entrada. Uno de ellos dijo haber escuchado pasos en el segundo piso, pesados, como botas sobre madera podrida. El otro creyó que algún compañero estaba revisando la estructura, pero al subir a verificar, solo encontró habitaciones vacías, con polvo espeso y restos de muebles rotos. No había nadie arriba. Esa misma noche, mientras algunos intentaban dormir sobre cobijas militares tendidas en el suelo, se oyeron susurros.
No gritos, no voces claras. Solo un murmullo constante, como si alguien rezara en otra lengua, muy pegado a las paredes. Uno de los soldados encendió su linterna y giró sobre sí mismo, tratando de encontrar el origen. Pero los sonidos se desvanecieron en cuanto la luz tocó las esquinas. Al amanecer, varios hombres se quejaron de haber tenido pesadillas. Uno de ellos se levantó con el rostro desencajado y juró haber sentido una mano sosteniéndole la garganta durante horas. Nadie se burló. Todos lo miraron en silencio. Uno de los cabos, de los más rudos del pelotón, dijo que había visto a alguien parado junto a la puerta del comedor en plena madrugada. Pensó que era un compañero, pero cuando le habló, la figura simplemente atravesó el muro. El miedo no se volvió paranoia inmediata. Eran militares, formados para resistir la presión y el entorno hostil. Pero la tensión crecía con cada hora. A la segunda noche, el soldado encargado de la vigilancia exterior corrió al interior gritando. Dijo haber visto un hombre parado en el techo, inmóvil, observándolo. Cuando levantó su arma, la figura desapareció. Nadie más lo vio. Pero su desesperación era real. Estaba pálido, sudoroso, con las manos temblorosas. El oficial a cargo intentó mantener el orden. Prohibió hablar de fantasmas o espíritus, y ordenó dobles rondas de vigilancia. Pero ni el acero ni los protocolos detuvieron lo que vino después. Durante una inspección de rutina en el ala este de la casona, 2 soldados que se habían separado momentáneamente volvieron corriendo, diciendo que escucharon carcajadas detrás de una de las puertas cerradas con cadenas oxidadas. Cuando intentaron abrirla, sintieron que algo desde dentro empujaba violentamente, haciendo crujir la madera. Regresaron con los demás sin atreverse a forzarla. Esa noche fue la peor. Un grito desgarrador sacudió a toda la tropa. Provenía del patio trasero. Salieron con las armas listas, alumbrando con linternas de mano, y hallaron a uno de los soldados más jóvenes tirado en el suelo, rascándose la piel como si algo lo quemara. Cuando lograron calmarlo, entre sollozos dijo que una mujer sin rostro lo había llamado por su nombre. Dijo que estaba de pie junto a la fuente rota del patio, que al verla no pudo moverse, y que sentía que su cuerpo se congelaba desde dentro. Los superiores tomaron la decisión. No podían permanecer allí. La moral estaba colapsando. La posibilidad de un enfrentamiento real con insurgentes, en ese estado, era suicida. Al amanecer, reunieron el equipo y abandonaron el lugar sin mirar atrás. Durante la marcha de regreso, el ambiente seguía cargado. Varios se negaron a hablar de lo que vivieron. Uno de ellos tiró su bitácora al río. Otro, el más creyente del grupo, aseguró que lo que había en esa casa no era humano, que el lugar estaba sellado por algo viejo, anterior incluso a las guerras y los colonos. Semanas después, ya de vuelta en el cuartel, las historias comenzaron a circular, primero como susurros entre compañeros, luego como advertencia para futuras misiones. La casona sin nombre en la Sierra de Durango se volvió una leyenda dentro del regimiento. Con el tiempo, apareció mencionada en foros anónimos de exmilitares, bajo títulos como Cuarteles Malditos o Zonas Negras. Algunos decían que la casa había sido usada por antiguos cultos o rituales desconocidos. Otros que en tiempos de la Revolución fue sitio de fusilamientos clandestinos. Lo cierto es que nunca más se volvió a ocupar. Incluso los habitantes más cercanos, de comunidades aisladas de la sierra, evitaban hablar del lugar. Una anciana en una ranchería dijo una vez que esa casa había sido tocada por la oscuridad, y que quienes dormían ahí no salían iguales. Hoy, más de 4 décadas después, nadie sabe con exactitud su ubicación. Los mapas no la marcan. Las coordenadas que alguna vez aparecieron en archivos internos del ejército se perdieron con los años. Pero entre los veteranos que aún viven, hay quienes bajan la voz al recordarla. Porque en lo profundo de la Sierra de Durango, hay una casa abandonada que no está sola. La abducción del cabo Valdés. En la fría madrugada del 25 de abril de 1977, una patrulla militar chilena vigilaba la vasta y desolada Pampa Yuscuma, una zona altiplánica cercana a la frontera con Perú. Era una misión rutinaria, con reclutas jóvenes que apenas comenzaban a conocer el rigor de las alturas. El silencio de esa noche era denso, solo interrumpido por el viento arrastrando polvo seco y el chisporroteo de una fogata improvisada. A eso de las 4, el silencio fue roto de golpe. 2 luces intensas aparecieron en el horizonte, descendiendo de forma antinatural detrás de los cerros. No eran bengalas ni helicópteros. Se movían con una precisión silenciosa y ajena a cualquier tecnología que los soldados conocieran. El cabo Armando Valdés, al mando del grupo, fue el primero en reaccionar.
Ordenó apagar la fogata de inmediato. El instinto militar lo guiaba. Si era una amenaza, debían ocultarse. Sin vacilar, se separó del grupo. Llevaba su fusil cruzado al pecho y descendió unos metros en dirección a donde habían caído las luces. No dio más explicaciones. Los demás, reclutas en su mayoría, se quedaron en posición, nerviosos, tomados de la mano como acto reflejo. La negrura del altiplano parecía engullirlo. Y entonces, simplemente, desapareció. Durante los siguientes 15 minutos, los soldados no escucharon ni un solo paso, ni una respiración. Solo el viento, que ahora soplaba con más fuerza. Lo buscaron entre los arbustos, gritaron su nombre, alumbraron con linternas donde podían, pero no había rastro alguno. Lo que más los perturbó fue la absoluta falta de ruido en los alrededores, como si el aire mismo hubiera quedado suspendido. Y entonces, cayó. Desde arriba, como si hubiera sido arrojado por una fuerza invisible, el cabo Valdés reapareció en medio del círculo de soldados. Cayó de rodillas, temblando, con los ojos en blanco. Tenía la barba crecida, como si hubieran pasado días. Y cuando intentaron levantarlo, murmuró con una voz ajena a la suya, más grave, más lejana. «Ustedes no saben quiénes somos, ni de dónde venimos». La frase se les grabó a fuego a los presentes. Algunos lloraron. Otros simplemente se quedaron en shock. No sabían si eso era el cabo Valdés, o si era otro ser hablando a través de él. Cuando finalmente reaccionó, no recordaba haber dicho nada. No recordaba haberse ido. Solo tenía una profunda sensación de frío en el pecho y una incomodidad física, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. Su reloj, inexplicablemente, marcaba una fecha 5 días adelantada. Los soldados decidieron abandonar la posición. Uno de ellos redactó un informe a mano esa misma mañana, apenas llegaron al puesto militar más cercano. El documento, con una caligrafía temblorosa, fue el primer registro oficial de lo sucedido. La noticia no tardó en propagarse. Los superiores, incrédulos al principio, optaron por entrevistar uno a uno a los testigos. Todos coincidían en los hechos: la aparición de las luces, la desaparición, la caída desde lo alto, la voz ajena, la barba crecida y el reloj con fecha equivocada. Días después, el ejército de Chile se vio obligado a emitir un comunicado. Aunque con lenguaje medido y sin admitir abducción, reconocieron la presencia de fenómenos anómalos en el sector y dejaron abierta la posibilidad de una investigación relacionada con objetos voladores no identificados. Los medios de comunicación se volcaron sobre la figura del cabo Valdés. Él mismo fue entrevistado en televisión nacional. Su relato era coherente, pero incompleto. Afirmaba que en el momento de desaparecer no supo qué lo había jalado, pero que sintió como si todo a su alrededor se hubiera suspendido. Decía haber estado en una especie de cuarto blanco, sin paredes visibles, donde voces le hablaban sin mover los labios. No podía ver rostros, solo siluetas tras una bruma espesa. Le hicieron preguntas que no comprendía. Y luego, simplemente, cayó. Lo más inquietante fue el cambio de comportamiento en Valdés. Personas cercanas notaron que hablaba solo por las noches, que se sobresaltaba con cualquier ruido metálico, que a veces se detenía a observar el cielo por largos minutos. Su esposa declaró que, en una ocasión, él se levantó dormido y caminó en círculos repitiendo la misma frase que dijo al reaparecer. «Ustedes no saben quiénes somos». Con el tiempo, el cabo pidió ser reasignado. No volvió nunca más a patrullar esa zona. Algunos de los soldados que estuvieron con él esa noche sufrieron episodios de ansiedad, y uno incluso fue dado de baja por trastornos del sueño y paranoia. El lugar exacto de los hechos, en la Pampa Yuscuma, se convirtió en un punto de peregrinación para ufólogos y curiosos. Varias expediciones se organizaron para encontrar rastros físicos, pero lo único constante era una extraña alteración en las brújulas y dispositivos electrónicos cada vez que se acercaban al cerro donde cayeron las luces. Décadas después, en entrevistas esporádicas, Valdés ha dicho que no desea revivir esa noche. Afirma que ha hecho las paces con lo sucedido, pero siempre que se menciona el tema, su mirada se endurece y su voz baja el tono. A veces, cuando camina solo por su terreno en La Unión, se detiene y mira hacia el cielo con una expresión difícil de interpretar. Lo más desconcertante es que, a lo largo de los años, otros avistamientos se han reportado en la misma región, con patrones similares: luces descendiendo en silencio, pérdida de tiempo, parálisis corporal y sensación de vigilancia invisible. La historia del cabo Valdés marcó un antes y un después en la ufología chilena.
no solo por la fuerza del testimonio y la cantidad de testigos, sino por el hecho de que el propio ejército reconoció la existencia de algo que escapaba a su control. Aún hoy, ese caso permanece abierto en archivos no oficiales, y el fenómeno sigue siendo objeto de debate entre científicos, militares y creyentes. En esa madrugada helada, algo descendió del cielo. Y el cabo Valdés, por 15 minutos, dejó de ser un simple humano para formar parte de un misterio que Chile jamás olvidaría.